vamos a iniciar con un tema sobre todo que es muy importante justo por la fecha. Recordemos que el 1 de diciembre de 2018 tomó posesión este gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, fue un acontecimiento histórico de gran trascendencia porque por primera vez pues gobernaría en México a partir de diciembre de 2018 un partido distinto al Partido Revolucionario Institucional o al Partido Acción Nacional, y sobre todo llegaba a la presidencia un partido de centro izquierda, que eso era realmente pues lo trascendente y el punto de inflexión en nuestra nación, ¿no? Bueno, hay que comentar que a partir de hoy, de este 1 de diciembre, le quedan 22 meses al presidente de la República como parte de este proceso de transformación. Esa es la primera noticia que queremos compartir con todas y todos ustedes. En un segundo tema que nos parece de gran relevancia, es lo que ha ocurrido esta mañana en la mañanera, en la famosa mañanera, y que se refiere al salario mínimo. Hay que recordar también a toda nuestra audiencia que en 2018, cuando llegó este gobierno, el salario mínimo se ubicaba en 88 pesos y este ha venido incrementando de una manera importante. Vamos a pasar de 88 pesos en 2018 al 2023 a 207 pesos. Ya de manera particular, de 2022 a 2023 pasaremos de 172 pesos a 207 pesos, ¿no? Ese es un incremento. Realmente aquí estamos viendo parte de lo que se compartió hoy en la mañanera, lo estamos viendo en términos visuales. Y bueno, esto realmente, insisto, es un incremento muy importante de más de 1000% desde que inició el gobierno, y en términos de 2022 a 2023 el incremento es del 20%. Esto es importantísimo. Hoy daba datos interesantes. El presidente decía que de los trabajadores registrados en el IMSS, más o menos el promedio mensual era de 15,000 pesos el salario. Sin embargo, bueno, hay un dato también muy relevante que está actualizado al 23 de noviembre de 2022 por parte del INEGI, que muestra a esta población ocupada cuáles son los ingresos que tiene en México, y se sigue manteniendo para el tercer trimestre de este año de 2022 más de 18 millones de personas que reciben un salario mínimo en nuestra nación, ¿no? Entonces, esto es muy importante que se haya dado un nuevo incremento, y además de estas magnitudes, realmente también es histórico. Así es, histórico en el sentido de que sabemos que durante varias décadas el salario, lo hemos comentado aquí, fue utilizado como una ancla antiinflacionaria, y por eso los salarios no subieron, realmente más bien fueron disminuyendo. El poder incluso adquisitivo del salario real fue disminuyendo de una manera importante, y entonces vemos de gran trascendencia esto que está ocurriendo en nuestro país ya desde 2019, pero este incremento que se ha anunciado para el 2023 nos parece realmente muy importante. Y bueno, en otro tema muy distinto a lo que estamos comentando, ya sabemos todos los mexicanos y mexicanas, el día de ayer quedó eliminado del Mundial de Qatar 2022 nuestra selección. Y bueno, unos datos que nos han sorprendido muchísimo es que, de acuerdo con la FIFA, nuestro país está entre las 5 naciones en el mundo con mayor asistencia al Mundial. De los casi 3 millones de boletos que se han vendido, también ahí estamos viendo, bueno, ese es sobre la entrada ahorita que hubo entre México y Argentina, ahorita comentaremos sobre eso, pero bueno, de los casi 3 millones de boletos que se han vendido, Qatar compró más de 947,000, Estados Unidos más de 146,000, Arabia Saudita más de 123,000, Reino Unido más de, bueno, aquí voy a dar la cifra exacta para compararla con México, 91,632 boletos, y después en el quinto lugar a nivel mundial está México con 91,173 boletos, ¿no? Esto nos llama la atención
porque, bueno, es uno de los países que más afición ha llevado a este mundial y a otros, ¿no? Que también estábamos haciendo una revisión y, bueno, pues ha quedado después de 36 años que no había pasado esto, 26 años, perdón, eliminado en esta primera ronda en este mundial, pese, ¿no?, a toda la afición y la asistencia de los mexicanos. Claro, ustedes me van a decir, eso no explica las cuestiones estructurales que vivimos en el fútbol mexicano desde hace muchas décadas, que está ligado más bien a un gran negocio, a un gran, pues una gran mercancía muy, muy lucrativa, y que, bueno, eso realmente hace que haya pues una situación ahí también incluso señalada. Yo no soy experta en fútbol, pero he escuchado y analizado, he visto y leído algunos análisis de esta situación también de corrupción que se vive en el fútbol mexicano, y que también eso es parte en términos estructurales de lo que está de fondo de por qué pues esta historia, y ahora después de varias décadas de que México avanzaba a octavos de final, ahora no lo logre, ¿no? Entonces, bueno, esa es una noticia que también queríamos compartir con ustedes, y que México está haciendo pues o está contribuyendo de manera muy, muy importante. Decimos, es el quinto país a nivel mundial con asistencia en Qatar. Está contribuyendo de manera importante a estas expectativas que se tienen de ganancias de estos 9,000 millones de dólares que se están pensando se tendrán producto de este mundial. México está contribuyendo de una manera importante, ¿no? Y ahí vemos también pues estas desigualdades que vivimos aquí en México, de quienes pueden ir a Qatar y gastar pues miles de pesos ahí para estos días del mundial, y pues la inmensa mayoría que no tenemos estas posibilidades, ¿no? Y, bueno, nada más había compartido con nosotros la producción esta imagen de que se rompió el récord. La FIFA señaló que se rompió el récord de asistencia en el mundial. Desde 1994 no había ocurrido eso entre el partido de México y Argentina, ¿no? Eso también nos da la imagen, o nos muestra ya en términos gráficos, aquí con esta imagen que nos está compartiendo la producción, de pues la fuerte presencia de los mexicanos en Qatar, y también de los argentinos, pero, bueno, también, insisto, mucho de los mexicanos. Bueno, ahora, pasando a otro tema muy, muy distinto, ya en términos de latitudes y de temas, el día de ayer el Banco de México, que también eso vemos que hoy es primera plana de varios diarios, subió el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto, del PIB, para 2022 de 2,2% a 3%. De acuerdo con la gobernadora del Banco de México, la revisión para 2022 responde al dinamismo que ha venido demostrando la economía nacional, y que resultó en un crecimiento mayor durante el tercer trimestre al anticipado, ¿no? Aquí estamos viendo también parte de la imagen que ayer que hizo la presentación, o parte de la presentación que hizo la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, y aquí les compartimos esta tabla donde ya se ve este nuevo pronóstico que tiene. Y, bueno, hay que decirlo también que la semana pasada, ¿no?, en este mismo tema, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica, la OCDE, también ya había realizado un ajuste en su expectativa de crecimiento del PIB para México, al pasar de 2,1 a 2,5%, pero, bueno, aquí el del Banco de México es mayor, es hasta 3%. Y, bueno, en el caso particular de la OCDE, que también eso lo hemos visto prácticamente nulificado, sobre todo en estos diarios de oposición y también en los diarios que manejan los términos económicos y financieros del país, ¿no? El mayor crecimiento de estos países que pertenecen a la OCDE lo había tenido México, con un PIB de 1,8, con un crecimiento de 1,8%, seguido de Colombia con 1,6%, como lo estamos viendo aquí en esta gráfica que está compartiendo la producción, y Noruega con 1,5%. Realmente eso fue parte de lo que se compartió también la semana pasada, y que lo retomamos a partir de esta información que está dando el día de ayer el Banco
de México, que nos parece también una noticia muy, muy importante. Y que no olvidemos ahora, el día de ayer se le preguntaba al presidente de México que desde su perspectiva, después de 4 años, cuáles eran los principales logros que tenía su administración en materia económica, política y social. Y bueno, yo suponía que iba a decir la parte más fuerte de mi gobierno y la más importante, pues es la parte social. Y bueno, a mí me sorprendió que dijo es la parte económica. Y bueno, sí vemos, ¿no?, muchos resultados de manera positiva en términos económicos, que insisto, en otros medios de comunicación y sobre todo, pues los ligados más a los grupos de oposición, pues no han resaltado estas fortalezas. Y si lo hacen como el día de ayer, a mí me tocó ver alguno de ellos, donde se analizaba la situación económica y el crecimiento de este tercer trimestre, que fue mayor al esperado, y ya la nueva proyección, pues bueno, se hacen maromas para decir que algo está extraño, porque no puede ser posible que este gobierno tenga este crecimiento y que además, ¿no?, la inversión extranjera directa también esté creciendo. Pero bueno, eso ya también lo podremos discutir más adelante, ¿no? Y bueno, como parte también de estos logros que se han obtenido, insisto, ligados a este incremento de la inversión extranjera directa, el día de ayer también la Secretaría de Economía dio a conocer a través de su titular, Raquel Buenrostro, este encuentro que tuvo con el embajador de China. Y bueno, y un dato relevante que nos parece fundamental compartir con todos y todas ustedes es esto que señaló, que México es el segundo país a nivel de América Latina en importancia como socio comercial con China, y eso nos parece también de gran importancia, porque bueno, sabemos que China pues es una potencia a nivel mundial, y en términos económicos hacia América Latina ha jugado también un papel muy, muy importante con estos gobiernos llamados progresistas, ¿no? Fue fundamental incluso en la primera ola para el proceso de transformación que se fue haciendo en estos países. Para Ecuador, para Bolivia fue fundamental. Y bueno, y hoy vemos que México es el segundo socio comercial más importante en América Latina para este país asiático. Así es que nos parece también interesante, y bueno, ir analizando qué va a ocurrir en el futuro con esta presencia tan importante de China, o que está creciendo en nuestra nación, ¿no? Y bueno, ya prácticamente tenemos que ir concluyendo, porque vamos a pasar a la mesa de las periodistas. Vamos a dar una última nota, y que bueno, también les ofrecemos una disculpa por abordar tantos temas económicos, pero que este día se han cargado en este sentido. Y este último tema que vamos a abordar tiene que ver con algo que también publicó el día de ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por eso les decimos más notas económicas, sobre la situación que está viviendo el peso mexicano, ¿no? Y bueno, algo que decía la Secretaría es: el peso alcanzó su nivel, pues más bien alcanzó un nivel realmente después de 33 meses, pues muy, muy fuerte. O sea, el peso se fortalece, ha bajado en términos, si podemos compartir la gráfica que la retomamos de El Economista, ha ido bajando en relación con el peso dólar, ¿no? Llegamos a estar en 20.46, como lo estamos viendo el 30 de diciembre, y ahora estamos en 19.3 al 28, en 19.3 pesos el peso en relación con el dólar al 28 de noviembre. Esto quiere decir que el peso se está fortaleciendo de una manera importante, y esa es otra nota que también queríamos compartir con todos y todas ustedes, ¿no? Así es que, como verán,
pues hay varias noticias que se están cargando en este día, ¿no? Porque no siempre ocurre a estos temas económicos. Y bueno, realmente nos parece también de gran importancia, y vuelvo a hacer énfasis en esto, lo que ha ocurrido en el día de hoy en la mañanera, que ya tendremos más tiempo. Ahorita nada más lo hemos retomado así a bote pronto, de este incremento del salario mínimo, que es un incremento, insisto, muy importante, no solamente de un año a otro, del 2022 al 2023 del 20%, sino ya visto a lo largo de estos años de 2019 al 2023. Me parece que tendremos que analizarlo más detenidamente y verlo y compararlo, insisto, con esta población ocupada que registró el INEGI, que su última actualización la hace el 23 de noviembre, de los más de 18 millones de hombres y mujeres que forman parte de la población ocupada, que reciban hasta un salario mínimo. Por supuesto que no todos y todas están en la economía formal, o sea, es decir, no todos pues tienen estas prestaciones, y no todos, pero una parte importante de ellos que pudiera estar en esta economía formal, pues sí tendrá este incremento pues de este 20%. Así es que ya lo estaremos analizando con más detenimiento, y sobre todo porque, bueno, hay sectores que señalan que no importa que suba el salario mínimo, porque ya en México nadie gana salario mínimo, así lo hemos llegado a escuchar y a leer. Y bueno, pues por eso no olvidar pues que más de 18 millones de personas en este país de población ocupada pues sigue recibiendo un salario mínimo. Así es que por eso lo estamos comentando.